Facebook para chequear el volumen. Yo chequeo. Amén. Siempre es nuestra exhortación que aquellos que nos escuchan también tengan la oportunidad de poder tener la escritura a mano para ir leyendo lo que vamos leyendo. Porque una de las cosas que hace mucha falta dentro del pueblo de Dios es la lectura de las escrituras. Tristemente, el adversario ha ganado mucha ventaja en eso, porque si hay algo que le hace falta al pueblo es tener más contacto con la escritura, amén. Y hay muy poco contacto realmente, escasamente lo que a veces solo nos limitamos a lo que oímos el Shabbat o el domingo o el día que nos congregamos, y de ahí en adelante nunca más volvemos a escudriñar las escrituras, amén. Pero hoy vamos a ver que cuán importante es el tener comunión con la escritura, el poder leerla, el poder llenarnos de ella, basado en lo que hoy el Señor nos va a ministrar a través de esta historia que está en el capítulo 5 del libro de Hechos. Amén. Hechos capítulo 5, versículo 1. Es una historia bastante triste, pero que, como dice la escritura, todo fue escrito para nuestra enseñanza. Amén. Así que el propósito de Dios al poner en el corazón de sus siervos, los profetas y los discípulos y todos los que participaron en la escritura, los escribas y todos aquellos que Dios movió el corazón para escribir la revelación que Dios les daba, guiados por el Espíritu, entonces ese propósito era que las generaciones posteriores a todos estos eventos pudiéramos tener conocimiento y entendimiento de todo lo que pasó. Amén. Y todo eso viene a enseñarnos algo en nuestra vida espiritual. Amén. Y como dice en 2 Timoteo 3:16, dice, si me acompaña un momentito antes de leer esta porción, 2 Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada. En unas versiones dice así, en otras versiones dice toda escritura inspirada por Dios. Porque hay mucha escritura, ¿verdad? Pero no toda escritura es inspirada. Amén. Pero toda la escritura que es inspirada por Dios o por Elohim y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, o sea, para la corrección. Para la corrección también se puede traducir como para el fortalecimiento, el convencimiento, para la instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Elohim, el hombre de Dios, esté completamente calificado, equipado para toda buena obra. O sea que todo el propósito de la escritura, primeramente es enseñarnos, amén, para nuestra enseñanza, y segundo, es capacitarnos, amén, y enseñarnos, de tal manera que nosotros podamos realmente triunfar en la fe, vencer con la fe, amén, y vencer en la fe. Ahora sí, vamos al libro de Hechos, capítulo 5, versículo 1. Dice, entonces, cierto varón de nombre Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad, pero sustrajo parte del precio, sabiéndolo también la mujer, y trayendo una parte la puso a los pies de los apóstoles, o de los discípulos, o de los enviados. Y le dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la propiedad? ¿Reteniéndola, acaso no quedaba siendo tuya? Y una vez vendida, ¿no estaba a tu disposición?
¿por qué pusiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Elohim, a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oían. Y levantándose los jóvenes, lo amortajaron, lo sacaron y lo sepultaron. Hubo un intervalo como de 3 horas y entró su mujer, que no sabía lo sucedido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la propiedad? Y ella respondió: sí, en tanto. Y Pedro a ella: ¿por qué os pusiste de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que sepultaron a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante cayó a sus pies y murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y sacándola, la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia, o sobre toda la congregación, y sobre todos los que oían estas cosas. Amén. Hay varias preguntas que uno se hace aquí, ¿verdad? Primeramente, uno se pregunta por qué la severidad de Dios de traer un juicio tan inminente sobre esta pareja, no darles lugar a arrepentirse ni a nada, sino que fueron juzgados inmediatamente. ¿Ven? Y también el hecho de cómo estas personas, esta pareja, siendo creyentes, llegaron a tal pensamiento, llegaron a tomar tal decisión de pensar en engañar o en mentir a los... Primeramente creo que en el corazón de ellos pensaron fue engañar a los discípulos, no pensaron de que fueran a engañar, de que eso tendría consecuencias tan graves, ¿verdad? De que en realidad no estaban engañando a los hombres, sino a Elohim, a Dios, al Espíritu de Dios. Y vamos a estar mirando por qué Pedro usa 3 nombres diferentes, ¿verdad? Primero dice el Espíritu Santo, luego dice a Dios y luego dice el Espíritu del Señor. Amén. Y ¿qué más podemos? ¿Cómo Satanás entra en esta historia? ¿Cómo Satanás puede obrar en el corazón de un creyente a tal punto de hacer que un creyente ponga pensamientos equivocados o en contra de la voluntad de Dios en su corazón y los haga, no solamente que los ponga, sino que los ponga por obra? Entonces también entenderemos lo que es la concupiscencia, cómo se forma el pecado realmente. Amén. Cómo nace el pecado y cómo se lleva a cabo. Amén. Entonces, una de las cosas que a mí me impacta es el hecho de cómo el Espíritu Santo, cómo Dios, a través del Espíritu Santo, guió a este hombre, a este discípulo, Lucas, para escribir estas cosas, porque solamente él las escribió. Amén. Y cómo Lucas nos muestra en el libro de Hechos los diferentes aspectos que envolvían la fe en aquel comienzo. Amén. Todos los altibajos que hubo en la fe. Tanto que nos muestra este suceso de esta pareja que tristemente pues Dios los juzga de esta manera. Amén. Lo que nos quiere mostrar es que Lucas fue fiel a todo lo que ocurrió. ¿Y cuál es el mensaje que es para nosotros dentro de esta historia? ¿Qué es lo que el Señor quiere que aprendamos de esta historia para nuestras vidas? Amén. Entonces vamos a ir paso por paso y vamos a estar también estudiando acerca de por qué la necesidad de velar y orar, de llenar nuestro corazón con la Escritura. Amén. Para no dar lugar al enemigo, no dar lugar
¿Dónde se forman los pensamientos? En el corazón. Amén. El corazón es como, el Señor me permitía verlo como un radar. Como un radar como que está captando cosas que usted, no sé si a usted le ha pasado, usted está tranquilo y le viene un pensamiento de la nada. Amén. Y usted no estaba pensando en eso, sino que le vino un pensamiento. La gente dice, se me atravesó un pensamiento, ¿verdad? Y el corazón de uno es como un radar que está a toda hora percibiendo cosas. Amén. Y es ahí donde hay que entender toda la exhortación de la Escritura en cuanto a la necesidad de velar en cuanto al pensamiento y al corazón. Amén. Para que entonces esos pensamientos no se vayan al corazón. Como decía alguien por ahí que, muy famoso, era una frase que dice que uno no puede evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, ¿verdad? Pero lo que sí podemos evitar es que le hagan nido en la cabeza a uno. Amén. Dice que este hombre, Ananías, vendió una propiedad. Parece que tenía varias, pero nos habla de que vendió una. Por lo que sabemos en la historia, vemos que no había intención de él o sea, no fue un voto que hizo de ir a vender, sino que motivado por lo que la Escritura nos viene narrando anteriormente, de que como otras personas vendían propiedades y las traían a los pies de los discípulos. Amén. Y este hombre, motivado por eso, va y vende la propiedad. Amén. Ahora, lo que está bien claro aquí es que no estaba obligado a hacerlo. Amén. Como dice la Escritura, no hagas votos si no vas a ¿qué? A cumplirlo. Es mejor que no hagas votos, sino que hagas votos y no los cumplas. O sea, Dios no nos exige hacer votos. Pero si le hacemos voto, entonces tenemos que cumplirle. Amén. En este caso, el hombre ahora va y vende la propiedad, y teniendo el dinero en su mano, que era de él, no estaba obligado a llevárselo a los discípulos ni a compartirlo. Se pone de acuerdo con su esposa para que decir que la propiedad la habían vendido en tanto, ¿amén? Y traer ese dinero a los pies de los discípulos. Ahora la pregunta es, ¿qué uno puede percibir que pasó en él? ¿Por qué él quiso hacer esto? Dice la Escritura en el libro en 2 de Pedro 2:9. Quiero que vayamos allí para ir mirando varias cosas al mismo tiempo. En el libro 2 de Pedro, en la carta 2 de Pedro 2:9, dice: ¿sabe el Señor rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para castigo hasta el día del juicio? Amén. Escuchen bien si no lo puede buscar. Dice: ¿sabe el Señor rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo hasta el día del juicio? La pregunta es, ¿no era piadoso Ananías? ¿Recordamos lo que era piadoso? Lo creo que hablamos al principio de qué significaba el Hasid. Amén. Que es el hombre que es bondadoso, el hombre que es generoso, el hombre que le agrada hacer la voluntad de Dios, lo que sabe que lo que a Dios le agrada y él se agrada de hacerlo. Amén. Ahora el punto es, ¿por qué Dios no libró a este hombre de esa tentación? Porque claramente Satanás le trajo el pensamiento. Una vez que ya tenía el dinero, dijo, ¿para qué darlo todo? Pues digamos que lo vendimos en tanto y solamente damos una parte. Claramente fue un pensamiento de maldad. Quiso vanagloriarse delante de la congregación, delante de los discípulos. Quiso parecer como piadoso delante de ellos, ¿verdad? Al decir, mire, yo también aporto mi propiedad, aporto esto, para que claramente como que sintió como envidia y no quiso quedarse atrás de lo que otros hacían. Pero él no tenía el corazón para hacerlo. Amén.
Y esto nos enseña que nosotros tenemos que tener cuidado de cómo también nos comportamos delante de la congregación. Amén. Si lo que hacemos lo hacemos por envidia, porque no queremos quedarnos atrás de lo que otros hacen, o cómo los otros se ven, o cómo la congregación ve a otros. Amén. Y entonces lo que nos motiva es tener como esa posición de ser bien vistos, o de ser aplaudidos, o cosas así, o de ser reconocidos, pero en realidad en nuestro corazón no hay pureza. Y lo que Pedro dice es que Dios sabe librar de tentación ¿a quién? Al piadoso, pero el piadoso es aquel que realmente teme a Dios, aquel que busca agradar a Dios. Amén. Aquel que se guarda de no pecar contra Dios. Entonces a ese que realmente tiene su corazón para con Dios, Dios en su fidelidad también también lo guarda. Pero si nuestro corazón no es justo, si nuestro corazón hay impiedad, si nuestro corazón hay malicia, claramente, y nosotros no procuramos corregirla, claramente entonces Dios no nos va a librar. Dios va a dejar que pasemos por la tentación para que se revele lo que hay en nuestro corazón. Amén. Y es aquí donde debemos meditar, cuando la Biblia habla de que velad y orad. Amén, porque el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Claramente, si hay algo que yo meditaba, que si usted tiene algo lleno, pues es difícil que se le pueda echar algo más. Pero aunque esté lleno y no se le pueda echar más, sí se puede contaminar, ¿verdad? Fíjate que aun cuando uno tenga el corazón lleno de la Escritura y lleno del conocimiento y del entendimiento de Dios, eso no va a evitar que el enemigo quiera contaminar el pensamiento de uno. Amén. Porque tal vez, aunque estemos llenos de conocimiento y entendimiento, y ya no se puede agregar más nada, con una gotita de impureza que se le eche, ya todo se contaminó. Y lo que a Satanás le importa no es si estamos llenos o no estamos llenos. Lo que a él le importa es que haya un pequeño espacio donde él pueda sembrar su semilla, su cizaña. Amén. Y es ahí donde la Escritura nos manda ¿a qué? A velar y a orar, a estar atentos, a examinar nuestros pensamientos, a escudriñar nuestro corazón, o a pedirle a Dios. Porque, como dice la Escritura, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Amén. Para nosotros mismos a veces, como dice la Escritura, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá comprender sus propios errores? Nadie. Y es ahí donde hay que hacer lo que hemos hablado muchas veces, pero que lo encontré en un salmo. Vamos un momentito al Salmo 141. Salmo 141, del 1 al 4. Amén. Dice, oh Yahweh, a ti he clamado. Salmo 141, del 1 al 4. Oh Yahweh, a ti he clamado, apresúrate a venir a mí. Oye mi voz cuando te invoco. Mi oración está aquí como incienso en tu presencia, mis palmas elevadas como ofrenda de la tarde. Coloca, oh Yahweh, un guardia a mi boca. Vigila en la puerta de mis labios. No permitas que mi corazón se incline a cosa ¿qué? A cosa mala, para hacer obras perversas con hombres malhechores. No seré comensal en sus banquetes. Amén. Si hay algo que el creyente debe entender y comprender, es que la obra de la fe no es obra humana. No se trata de que nosotros podamos, se trata de que es Dios el que la puede hacer posible, porque el único que es poderoso es Él. Amén. Y nosotros, por eso dice que no es con espada ni con ejército, sino con el poder de mi espíritu.
la necesidad nuestra de estar orando, de estar clamando por nuestra vida, por la purificación de nuestro corazón y por el dominio de nuestros pensamientos. Amén. Por el control de los pensamientos. Porque como dijimos, nuestro corazón es como un radar. No se para de pensar. Todo el tiempo estamos pensando, todo el tiempo vienen ideas y cambian, las ideas cambian de un momento a otro y uno se da cuenta, pasa media hora y tú pasaste media hora sin darte cuenta de que 1000 pensamientos pasaron por tu mente en ese momento. Ahora, ¿cuántos de ellos logran retenerte en tu corazón? ¿Cuántos de ellos llaman tu atención? ¿En cuántos de ellos nosotros meditamos un poco más? Amén. Y es ahí donde se nos exhorta la Escritura cuando dice, de toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón. Pero para yo guardar mi corazón, tengo que saber de qué es que debo guardarlo. Amén. Porque si no, en vano estoy pensando en guardar mi corazón cuando realmente no sé por dónde va a venir el peligro, no sé de dónde va a venir el enemigo a atacarme. Amén. Y lo primero que se nos manda es guardar, ¿qué? El corazón de los malos pensamientos. Y para eso tenemos que clamar a Dios, porque solo Dios nos puede librar de la tentación. Porque si Dios quiere darnos una lección, si Dios quiere disciplinarnos, ¿qué tiene que hacer Dios? Dejar que nuestros pensamientos, que nosotros sigamos masticando nuestros pensamientos, y al final se va a producir el pecado. Porque ¿cómo se produce el pecado? Dice, por la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Por un pensamiento que viene, por un deseo que viene, por algo que se nos cruzó y empezamos a acariciarlo, empezamos a analizarlo, empezamos a mirar si es pecado, si no es pecado, si es bueno, si no es bueno, y al final nos terminamos convenciendo de que no es bueno. Recuerde que esa es la astucia de Satanás. La astucia de Satanás, ¿cuál es? Convencernos de que eso no es malo, de que nadie nos va a ver, de que nadie va a saber lo que estamos haciendo. Eso fue lo que puso en el corazón de este hombre cuando pensó engañar a Pedro o engañar a los discípulos, no sabiendo que engañaba realmente. Pretendía, no que engañaba, sino que pretendía engañar a ¿quién? A Dios. Cuando nosotros hacemos cosas porque el enemigo nos convence de que nadie lo va a saber, ni nadie lo está viendo. Si Dios lo quiere, mi hermano, nos avergüenza. Si Dios lo quiere, permite que nuestra maldad sea descubierta y que nuestras acciones sean descubiertas. Y si Dios no lo permite, es porque su misericordia nos da tiempo para que nos arrepintamos y cambiemos. Pero si no, tarde que temprano Dios va a traer el juicio. ¿Por qué dice la Escritura que cuando comamos la cena del Señor, la comamos dignamente? No vaya a ser que juicio comamos para nosotros mismos. Porque la congregación no sabe cómo nosotros nos estamos comportando, en qué pensamos, en qué divaga nuestra mente, nuestro pensamiento todo el día, toda la semana, en qué planeamos, en qué hacemos, en qué nos ocupamos o nos preocupamos. Pero cuando venimos a la hora de la cena, Dios sí conoce lo que hemos pensado y lo que estamos pensando y lo que estamos haciendo. Y por cuanto nadie lo sabe, Dios también en secreto nos juzga. Y en el momento que comemos el pan y tomamos el vino, también el juicio entra. Como le entró a Judas, ¿verdad? Cuando el Señor le dio el bocado. Y entonces viene la disciplina, viene la enfermedad, viene la debilidad o viene la muerte. Amén. Así que algunos dirán, yo por eso mejor no ceno. Pues aunque no cenes, Dios también puede traer juicio sobre nuestras vidas. Amén. Entonces, dice Pedro que realmente le hizo entender de que aunque él tal vez pensó que iba a engañar a Pedro o a los discípulos, en realidad no engañaba a Pedro, sino que pretendía engañar a Dios. Ahora, ¿por qué Pedro usa estas tres expresiones de que no engañas para engañar al Espíritu Santo, para mentir al Espíritu Santo? Porque en realidad, ¿qué es lo que está en medio nuestro? ¿Dónde está el Padre y dónde está el Hijo?
el trono y a la diestra del trono, ¿verdad? Entonces, ¿quién habita en medio nuestro? ¿O qué habita en medio nuestro? El Espíritu de Elohim, que Él ha hecho morar en nuestros corazones. Entonces, si alguien pretende engañar a la congregación o engañar a un siervo de Dios, en realidad no está engañando ni a la congregación ni al siervo de Dios. Está pretendiendo engañar al Espíritu de Dios, que es el que nos guía a todos, que es el que mora en medio nuestro. Y claramente dice la Escritura que el Padre y el Hijo moran en nuestro corazón por la presencia y la unción del Espíritu Santo. Amén. Así que no engañamos a hombres, engañamos o pretendemos engañar a Dios, porque a Dios nadie lo puede engañar. Amén. Y al final terminamos nosotros mismos, ¿qué? Engañados. El hecho que nadie nos vea, que nadie conozca, que nadie nos escuche, que nadie lo sepa, no quiere decir que Dios no lo sabe. Amén. Y si Dios quiere, nos puede avergonzar. Amén. Una pregunta que hice fue, ¿por qué fue que Dios trajo este juicio tan inmediato a esta pareja? ¿Por qué no darles la oportunidad de decirles o que pudieran entender el error que están cometiendo, poder arrepentirse, o poder declararles el pecado, pero darle oportunidad a que se arrepintieran? Y para esto hay que entender un poco lo que ocurrió en otras partes de la Escritura. La Escritura nos narra que cuando Elohim sacó a Israel de Egipto y Moisés, y se hizo el pacto allí en el monte Sinaí, y Moisés trajo la ley, el conocimiento de lo que era la voluntad de Dios, de la instrucción de lo que se debía hacer y no se debía hacer. Y allí, estando el pueblo de Israel en el desierto antes de entrar a la tierra prometida, ocurrieron varios juicios también, ¿verdad? ¿Se recuerdan los hijos de Aarón? Cómo entraron al santuario y tomaron fuego de otra parte que no estaba santificado, y quemaron incienso, y inmediatamente la presencia del Señor, la Shekinah de Dios los mató, y no les dio tampoco de arrepentimiento. Nos cuenta la historia que un hombre salió un Shabbat a recoger leña, y también lo llevaron preso. Inmediatamente Dios ordenó la muerte de esa persona, ¿verdad? Tenemos los dos jóvenes que cuando trasladaban el arco, David trasladaba el arca que la habían tomado los filisteos, y el arca trató de caerse del carruaje donde iba, y dos jóvenes los tocaron y inmediatamente murieron. Amén. Toda la generación que salió de Egipto, mayor de 20 años, toda esa generación recibió juicio de muerte, y por eso ninguno de ellos, escasamente 2 personas, pudieron entrar a la tierra prometida. El resto, toda esa generación, murió 40 años en el desierto, y por eso fue el castigo. La extensión de los 40 años fue para que toda esa generación muriera. O sea, cómo Dios traía sus juicios inmediatamente sobre estos. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué esta pareja muere inmediatamente? Y claramente es porque cuando el Espíritu de Dios se manifiesta de una manera tan poderosa para dar testimonio al pueblo de lo que Dios quiere hacer y de lo que Dios está haciendo, entonces ahí la gracia, no hay gracia. Cualquier error, el pago es la muerte. Claramente cuando Dios hizo todo esto, ¿fue para qué? Para sembrar en el corazón de Israel de que el pacto era algo sagrado, era algo que realmente conllevaba el castigo que decía. Amén. E igualmente vemos aquí en Ananías y Zafira de que lo que Dios está estableciendo es que si Dios permitía que estas parejas hubieran hecho esto, claramente desde un comienzo, desde un inicio, el Satanás hubiera podido contaminar toda la congregación y entonces toda la hipocresía. ¿Recuerdan lo que el Señor les exhortaba a los discípulos? Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía.
Porque la hipocresía tiene eso, o sea, tiende a contaminar, tiende a hacer creer que, mire, fulanito lo ha dicho y no pasó nada. Fulanito lo hace y nada pasa. Amén. Y entonces, lo que Dios quería sentar era un precedente, por cuanto la manifestación del Espíritu de Dios y del poder de Dios estaba actuando abundantemente en medio del pueblo. No se podía dar lugar a que este tipo de pecados realmente entraran a la congregación, porque iba a contaminar toda como le decía Pablo a los Corintios, porque un poco de levadura, ¿qué? Leuda toda la masa. Pero vemos que después que empieza a pasar el tiempo y el tiempo pasa, ya Dios no obra de la misma manera. Y uno pregunta por qué. Dice en el libro de Eclesiastés, si me acompañan allí nos dan una razón de por qué es que el pecado abunda tanto. Eclesiastés, ¿dónde lo escribí? 8, capítulo 8, versículo 11 al 13. Eclesiastés 8, del 11 al 13. Y esta es la razón por la cual el pecado abunda tanto hoy en día y en la humanidad y en las comunidades. Dice, por cuanto no se ejecuta sentencia inmediata contra una obra mala, el corazón de los hijos del hombre está presto ¿a qué? A hacer el mal. ¿Por qué la gente se dispone tan prontamente a hacer el mal? Porque ven que otros hacen mal y nada les pasa. Porque no se ejecuta justicia sobre esa mala obra. Amén. Y luego dice, pero aunque el pecador, y fíjense aquí lo que dice el Espíritu, dice, pero aunque el pecador haga el mal 100 veces y prolongue sus días, sé que le irá bien al que teme delante de Dios, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados sus días, que serán como una sombra, por cuanto no teme delante de Elohim, delante de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el Espíritu aquí? Que por cuanto no se ejecuta sentencia sobre una mala obra inmediatamente, pero los hombres se confunden y se confían y creen que entonces Dios no ve, que no hay Dios, como dice el necio. Amén. Y que entonces nada pasa y nada va a pasar. Y más cuando vemos que los malos logran con creces la maldad que hacen y no les pasa nada y antes prosperan y les va bien. Y entonces para que el justo piense un momentito, dice, aunque el malvado haga maldad y viva mucho tiempo, sé que al final no le va a ir bien. ¿Por qué? Porque no se le considerará ¿qué? La vida. O sea, todo lo que tendrá que es la vida que viva aquí. Porque después de la muerte ya no habrá vida para él. Pero para aquel que hace lo bueno, para aquel que busca agradar a Dios, entonces claramente le espera la justicia de Dios, le espera la bendición, le espera la vida. Amén. Para aquel que realmente teme a Dios y le obedece. Amén. Entonces vemos que ¿por qué Dios cesa de estar aniquilando tanta gente? Porque no habría pueblo. ¿Amén? Entonces, ¿cuánta gente intenta engañar a Dios? Intenta mentir a Dios. Todo el tiempo, dentro de las congregaciones, hay mucha gente que intenta engañar a Dios. Amén. O sea, en su corazón creen que están engañando a la congregación, o que están engañando a los líderes, o al pastor, o al fulano tal, cuando en realidad no se dan de cuenta que están engañando a Dios. Están queriendo engañar a Dios porque a Dios no pueden engañar. Amén. Y que al final entonces no le va a venir nada bueno. Amén. Entonces, todo esto se nos revela es para qué. Para que nos guardemos. Primeramente para que no demos lugar al enemigo. Para que no descuidemos nuestros pensamientos. Recuerde, todo comienza con un pequeño pensamiento, con una idea que no parece mala. Amén.
como dice la Escritura, aunque todo me es lícito, no todo conviene. Hay cosas que tal vez se nos permite, pero que es mejor que no nos metamos por ese camino. Amén. Luego, tristemente, luego vemos que lo bueno que trajo todo esto fue que los que habían creído de corazón aumentó el temor a Dios. O sea, evitó que otros quisieran también proceder de la misma manera en cuanto a esto de pretender engañar, de hacerse pasar por piadosos o hacerse pasar por bondadosos o generosos, cuando en realidad en su corazón había engaño y había maldad. Amén. Por eso dice la Escritura, cuando des, no lo des ni por obligación ni por necesidad. Cuando des algo a Dios, dalo de corazón, sabiendo y entendiendo por qué lo quieres hacer. Amén. Y no porque es que necesito dar. Que hay personas que dan porque creen que si no dan, entonces no reciben. Porque es lo que se les ha enseñado, ¿verdad? El que siembra cosecha. O sea, siembre aquí para que reciba. Dios necesita que nosotros le demos para que Él nos dé. Porque ¿en qué consistía el diezmo? Dios da primero para que tú puedas dar. Amén. No damos para que Dios nos dé, sino que damos de lo que Dios nos ha dado, porque Dios es fiel, porque Dios es bueno, porque Dios conoce nuestras necesidades y sabe de qué cosas tenemos necesidad y así nos provee. Pero también el corazón del creyente es un corazón piadoso y también entonces hace justicia y comparte de lo que Dios de lo mucho que Dios nos da. Amén. Y no hay que hacerlo. Es el engaño más grande, creer que hay que dar para que Dios te dé. No es así. Damos de lo que Dios nos da, porque Dios nos da primero. Amén. Es como el amor a Dios. ¿Quién amó a quién primero? Dios. ¿Nosotros amamos a Dios primero o Dios nos amó primero? Dios nos amó. Dios nos amó primero. Y por cuanto conocimos el amor de Dios, entonces ahora nosotros aprendimos a amar a Dios y amamos a Dios. Amén. Quiero que me acompañen al Proverbios 6:11. Proverbios, pero 6:16. Proverbios 6:16. ¿Lo tienen en mis manos? Dice, 6 cosas aborrece Yahweh y aún 7 abomina su alma. O sea, estas son 7 cosas que realmente Dios, abominar quiere decir que le producen náusea, le produce malestar. Amén. Dice, ojos altivos, la lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, corazón que maquina planes ¿qué? Recuerde que el corazón es algo bien delicado. Por eso es que la Escritura nos aclara algo. ¿Por qué Dios tiene que cambiar el corazón del creyente? Porque ya nuestro corazón, que hemos traído desde que nacimos y que hemos formateado, que hemos llenado de pensamientos y de ideas que nos sembró nuestros padres, nos sembró la sociedad, nos sembró la educación y todo lo que nos ha sembrado el medio que nos rodea, ya nuestro corazón está formateado de una manera de que no hay forma de que eso se limpie tan fácilmente. Y por eso que entonces Dios, dice la Escritura, que Dios tiene que darnos un corazón ¿qué? Un corazón nuevo, poner un corazón nuevo dentro de nosotros y un espíritu nuevo. Pero eso no quiere decir que este corazón nuevo está exento de la actividad de las tinieblas, de la actividad del adversario que va a querer contaminarlo, va a querer engañarnos, va a querer seducirnos y llevarnos a hacer lo que no debemos hacer. Así que es nuestro deber mantener nuestro corazón
tal como Dios nos lo ha concedido. Amén. Y dice que corazón que maquina planes perversos, pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que enciende rencillas entre sus hermanos. O sea, que siembra cizaña entre uno y otro. Amén. Y esto es triste porque de esto se ve mucho en las congregaciones. No falta el que le gusta sembrar malos pensamientos, el que le gusta estar criticando, el que le gusta estar murmurando a su prójimo, y dentro de una congregación. Amén. Sin saber de que realmente el enemigo puede estar en medio nuestro. Claro que sí, si le damos lugar en nuestro corazón. Porque, ¿qué dice la Escritura en cuanto a Judas? Dice que Satanás había puesto en el corazón de Judas entregar al Señor, ¿verdad? Pero Judas caminaba con el Señor y andaba con los 12, con los 11. Amén. Y aún caminando con el Señor y conviviendo con el Señor, Satanás estaba trabajando en él. Así que el que nosotros estemos en una congregación no significa que Satanás no esté trabajando en nosotros y no esté queriendo seducirnos de alguna manera, o engañarnos de alguna manera, o convencernos de alguna manera de que eso no es malo. Amén. De que eso nadie lo va a ver, porque claramente, o sembrando cizaña, sembrando una mala idea para con el pastor, para con el líder, para con la hermana o para con el hermano, porque tristemente así empieza también Satanás a obrar. No solamente es malos pensamientos, sino mala inclinación hacia un hermano, hacia una hermana. Y empezamos a mirarlo feo, a mirarlo rayado ya. Amén. Y a tenerle como inquina y a tener como una mala atmósfera hacia ese hermano, hacia esa hermana. Amén. Cuidado con eso, porque el enemigo es muy astuto, recuerden. Mire, en la Escritura hay un montón de exhortaciones en cuanto a la astucia de Satanás. Amén. Y eso es algo que nosotros tenemos que estar atentos. Tenemos que leer aquí y vamos a leer unos textos más. Dice, el que enciende rencillas entre sus hermanos. El 20 dice, hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Átalo siempre a tu corazón, enlázalos en torno a tu cuello. Cuando camines te guiarán, cuando descanses te guardarán, y al despertar hablarán contigo. O sea, si realmente nosotros llenamos el corazón del conocimiento y entendimiento de la voluntad de Dios, va a ser nuestro refugio, va a ser nuestro escudo, va a ser nuestra defensa, va a ser nuestra ayuda cuando viene la tentación. Por eso dice que Dios libra ¿qué? Al piadoso de la tentación. Pero es por la palabra, por el amor que hay en el piadoso hacia hacer la voluntad de Dios. Amén. Hacia guardar el mandamiento, hacia guardarse en pureza delante de Dios y de los hombres. Dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida la reprensión que corrige. Amén. Vamos a leer 2 o 3 acerca de la exhortación que la Escritura hace en cuanto a la obra de Satanás en la vida del creyente. En Efesios 6:11, mis hermanos, esto pareciera como que no fuera importante, pero les digo que esto es importante. Esto es tan vital como el oxígeno que respiramos. Porque después entonces no podemos lamentarnos. Después dice, ay, ¿por qué no aprendí? ¿Por qué no acogí el mandamiento, acogí la exhortación? El 6:11 dice, hablando Pablo, haciendo una metáfora de lo que es la armadura del soldado, ¿verdad? De cómo es necesario que el hombre realmente se revista para que
con armas espirituales para que todas puedan resistir. Y al final Él nos dice esto, dice, el 11 dice, revestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo, dice Satanás, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo, de las tinieblas, contra las vueltas espirituales de maldad en las regiones celestes. Y aquí se nos recomienda, ¿verdad? Dice, por tanto, tomad la armadura completa de Dios para que podáis resistir en el día ¿qué? Malo. ¿Cuál es el día malo? El día en que Satanás procura seducirnos. Ese es el peor día, porque si descuidamos ese momento, vamos a terminar pecando y vamos a terminar contaminados y haciendo la voluntad ¿de quién? Del diablo y Satanás y no de Dios. Amén. Así que dice, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia. Y allí nos narra una serie de cosas que nos aconseja para que podamos tener una vida fortalecida en el Espíritu. Amén. Como dice Pedro en otra parte, dice, porque si hacéis estas cosas no resbalaréis. Jamás, dice. O sea, si nosotros nos mantenemos apercibidos de lo que se nos exhorte, de lo que debemos hacer, pues fácilmente no resbalaremos. Amén. También nos dice en Santiago 4:7, Santiago 4:7. Dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. La única forma de resistir al diablo, ¿cómo es? Orar. Sometiéndose Dios. a Dios. ¿Y qué es someterse a Dios? Hacer su voluntad. Buscar cada día cómo conocerle, cómo entenderle y aferrados a Él pedirle que nos ayude para poder obedecerle, porque recuerde que aún la obediencia Dios tiene que ponerla a nosotros, porque dice la Escritura que es Él el que pone el querer como Él hacer. Yo puedo entender y comprender qué es lo que Dios le gusta, qué es lo que Dios quiere, pero no tener la voluntad para hacerlo. ¿Me entiende? Y esto es algo que es bueno que nosotros entendamos, porque a veces nos creemos que somos nosotros los que hacemos las cosas. Y a veces pecamos en eso. Porque yo sí puedo, yo sí hago. Mi hermano, no se trata de nosotros. Se trata de que Dios, por su misericordia y porque se ha agradado de tu corazón y de nosotros, nos ayuda y pone cada día el querer como el hacer. Ahora, claramente Dios tampoco nos va a obligar. Si no hay en nosotros deseo de hacerlo, yo puedo venir en oración delante de Dios y decirle, Señor, tú sabes que yo quiero servirte, yo quiero agradarte, pero no tengo fuerzas. Amén. Y Dios va a venir en nuestro auxilio, va a venir en nuestra ayuda y nos va a ayudar. Pero si yo me creo que yo soy el que hago las cosas, pues Dios me va a dar una lección también y me va a disciplinar, porque al final me va a decir, ¿quién tú te crees? Amén. Es Dios, mi hermano. Y por eso cada día hay que pedirle a Dios. Cada día en la oración es para eso, para uno poder clamar, para poder pedir ayuda, para poder que nos ayude a entender lo que estamos pensando, lo que estamos haciendo, si está correcto, si no está correcto. A través de la Escritura, Dios en la oración nos va iluminando si el pensamiento que tenemos, si lo que hemos estado pensando, si lo que hemos estado sintiendo es bueno o es malo. Pero si no buscamos la ayuda de Dios, fácilmente nosotros nos vamos a confundir y nos vamos a engañar. Esto no se trata de otra cosa más que depender del Espíritu de Dios, porque es con el Espíritu de Dios que esta fe se gana, que esta batalla se gana. El que crea que lo está haciendo solo no ha entendido nada. Esto depende del Espíritu de Dios. Para eso Dios nos dio su Espíritu,
para enseñarnos, para guiarnos, para edificarnos, para fortalecernos, para empoderarnos. Todo depende de Dios, porque para Él es la gloria y de Él es la gloria. Por eso dice la Escritura, el que cree que está firme, mire que ¿qué? Que no caiga, porque si lo hacemos en nuestras fuerzas, fácilmente caeríamos y resbalaríamos. Amén. Así que es triste, pero a veces oímos el consejo. A mí a veces me inquieta un poco cuando veo que hay personas que escuchan la exhortación, escuchan la enseñanza y se hacen los locos. Y creen que eso a ellos no les va a pasar. Y después de un tiempo, entonces hay que venir a consejería. Hay que venir a pedir orientación. Pero ¿dónde estuvo la exhortación que se le hizo antes? Porque nos hacemos necios, nos hacemos insensatos. Y cuando Dios está hablando, entonces no queremos escuchar. Pero cuando nos viene el golpe, entonces sí queremos que Dios nos ayude. Amén. ¿Qué le pasaba a Israel? Dios le dio una ley, ¿verdad? Y dejaron a Dios y se fueron a los ídolos. Y cuando le venía el mal, ¿a quién buscaban? Dios. A Dios, porque saben que los ídolos no les ayudaban en nada. ¿Y qué les decía Dios? Pues váyanse a los ídolos. No es a ellos que quieren oír. Amén. Así nos pasa a nosotros. Cuando nosotros queremos ignorar el consejo de Dios y la palabra de Dios, Dios por eso muchas veces se tarda en ayudarnos y nos deja pasar un buen tiempo por sufrimiento y aflicción. ¿Por qué? Para que aprendamos, para que entendamos de que esto no es como que Dios está ahí dispuesto a socorrernos, a ayudarnos. Amén. Dios lo va a hacer en su misericordia, pero también va a permitir que pasemos por, que las aguas lleguen ¿hasta dónde? Hasta el cuello. Cuando ya estamos ahí, que ya casi nos ahogamos, entonces nos tiende la mano, pero deja que el agua suba. Amén. Así que seamos inteligentes, seamos sabios. Y cuando Dios nos da el consejo, atendámoslo, para que después no andemos llorando y no andemos suplicando y clamando por lo que ya Dios nos advirtió, por lo que ya Dios nos enseñó. Amén. Todo lo que Dios quiere para nosotros es bueno. Amén. Todo, mi hermano. Ustedes no encuentran nada. Dios no quiere nada malo para nosotros. Todo lo que se enseña aquí es para bien nuestro. Pero si no lo tomamos, si no lo oímos, mañana lo lamentaremos. Amén. Porque Dios es misericordioso, pero también Dios trae juicio. Cuando Dios también se le agota la paciencia, y eso que es lento para la ira, es escritura, ¿verdad? Pero también cuando quiere traer juicio, va a traer juicio. Amén. Así que es mejor someternos a Dios y vivir conforme a la voluntad de Dios, y entonces tendremos paz y tendremos bienestar. Amén. Amén. Es mejor, por favor.